Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque aquí estamos congregados en tu nombre, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, porque tú pones esa hambre por escuchar de ti, Señor. Tu palabra, tu carne es verdadera comida, Señor. Tu sangre es verdadera bebida, Señor. Y gracias, Padre, por esa fe que nos has dado y el arrepentimiento de creer en tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias porque, como veremos hoy, tú eres nuestro sustituto bendito, Señor. Tú eres aquel que vino a vivir una vida perfecta porque nosotros no podemos, somos pecadores, Señor. Tú eres aquel que derramó su sangre, Señor, porque nosotros teníamos que morir por nuestros pecados. Y gracias, Padre, porque lo hiciste por amor a nosotros, Señor. Te doy gracias, Padre, que tu palabra nos bendiga, Señor, que nos humille, que tú seas exaltado, Señor, y sobre todo que salgamos bendecidos, Padre. Ayúdame a ser fiel a tu palabra con esta enseñanza, Señor. Danos gracia, Padre. Te lo ruego, Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Amén. Pues muy bien, vimos, y les he estado por ahí pidiendo de favor que vayan haciendo el esfuerzo de memorizarse ciertos versículos. Vimos el pacto de obras. Ese lo tenemos en Génesis. ¿Dónde, mis hermanos? Génesis. No, el pacto de obras. Muy bien. Génesis 2, del 15 al 17. Y dice la palabra de Dios, hablando de Génesis 2, 15 al 17. Dice, tomó pues Jehová, Dios, al hombre, y lo puso en el huerto de Edén. Entonces ahí aprendemos que Dios crea al hombre para que el hombre entre en un pacto con su creador. Ese fue el propósito. Lo crea para que entre en un pacto. Y como vimos, lo hace que entre en un pacto con él porque Dios le quiere mejorar su vida. Y recuerden, dice para que lo labrara y lo guardase. Ahora recuerden, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Vemos que Dios es bueno. ¿Qué les dice? De todo pueden comer. ¿Cuánto sabía? No sabemos, pero eso es algo real, es histórico. O sea, habla de árboles reales. Dice, de todo puedes comer. Pero le dice, más del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. O sea, un mandato muy claro. Vimos que Dios por creación, o sea, cuando Dios crea al hombre, ¿qué dijo? Lo creó a su imagen y semejanza. Implica que tiene intelecto, emociones, voluntad, pero algo muy importante. Implica que la ley moral de Dios está grabada en el corazón del hombre. O sea, el hombre por creación sabe que matar está mal, que robar está mal. El hombre por creación sabe que fue hecho para adorar a Dios. Jesús resume los 10 mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Ahí resume los primeros 4 mandatos. Entonces, si Dios creó al hombre con la ley moral en el corazón, lo creó con la capacidad de amar a Dios. El hombre por creación, por naturaleza, podía amar a Dios. Estamos hablando de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva. Y el Señor Jesús resume los siguientes 6 mandamientos en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un solo mandato, ¿verdad? Amar al prójimo de la manera en que nosotros nos amamos, ¿no? Yo les digo, si yo tengo hambre, yo me amo y me doy de comer. Si yo estoy enfermo, me amo y ¿qué? Y me llevo al doctor. Si tengo frío, ¿qué? Me cobijo. Bueno, de la misma manera dice, haz con tu prójimo. Si tu prójimo tiene hambre, dale de comer. Tiene frío, dale con qué cubrirse. Está enfermo, ora por él y si está en tus posibilidades, dale para que vaya al doctor. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya resume los siguientes 6 mandatos. Entonces, Dios al hombre por naturaleza lo crea con la capacidad de amar a Dios y de amar ¿qué? Al prójimo. Entonces le da un mandato, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero vean ustedes, le dan un mandato a Adán que podía obedecerlo de manera que natural, ¿sí lo ven? Y aparte le dice de un árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, de uno. Es decir, Adán no se iba a morir de hambre si no comía de ese árbol. Tenía muchos otros de los cuales él podía comer. Y le dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, Dios le explica lo que le va a ocurrir. Y aquí hay algo implícito. Si no comes por un cierto tiempo, entonces vivirás eternamente. Es decir, Adán tenía vida y tenía una muy buena vida, tenía comunión con Dios. O sea, vivía en el Edén, no le hacía falta nada. Pero no era una vida eterna.
Entonces Dios, por medio de un pacto, que se conoce como el pacto de obras, quiere llevar a Adán a una muchísimo mejor vida, a una vida eterna con su Creador. Y ese es el propósito que Dios tiene en los pactos. Y vimos que Dios solo se relaciona con el hombre por medio de pactos. Es la única manera en que Dios se relaciona. Hoy todos los hombres, como vamos a ver en esta clase, todos los hombres están bajo una relación de pacto con Dios. Que muchos lo desconozcan es otra cosa. Así como muchos niegan que Dios existe. Dios existe. Amén. O sea, ellos lo niegan, pero Dios existe. Entonces, así, quizás muchos nieguen, ay, yo qué pacto. Bueno, es la palabra de Dios. Es la verdad divina, es la autoridad. Y eso dice la palabra de Dios. Y nosotros, por la gracia del Señor que nos ha dado la fe, lo creemos. Bueno, vimos eso. Pero vimos algo más. ¿Qué hizo Adán? Desobedece, ¿no? Él desobedece. Y vienen consecuencias, en verdad, fatales para el hombre. Porque en lo que es el pacto en sí, ahí no encontramos una provisión de gracia en el pacto en sí. ¿Sí? En Génesis 2, 15 al 17, simplemente dice, obedecerás perfectamente. Si desobedeces, mueres. Y nada más. Esa es la revelación que tiene Adán hasta ese momento. O sea, hasta ese punto Adán no sabe qué va a pasar después. Si desobedezco, ¿qué va a hacer Dios? No lo sabe Adán. Sí estamos de acuerdo. No lo sabe. Lo que le reveló fue, de todo puedes comer menos de uno. Y si de ese uno comes, ciertamente morirás. Fue lo que le reveló. Entonces, no hay una provisión de gracia dentro del pacto. No hay. ¿Y qué pasa? Él llega la serpiente, que es Satanás, engaña a la mujer y come. Y lo dice, y la mujer dio a su marido y comió, ambos. Entonces conocieron que estaban desnudos, se avergonzaron. Y a partir de ese momento vino la sentencia de muerte de Dios. O sea, a partir de ese momento empezaron a morir. Cuando dice el pasaje, ciertamente morirás, textualmente dice, muriendo, morirás. O sea, ¿qué quiere? A partir de ahí, Adán empezó a morir. Ok, que Adán vivió 930 años, pero finalmente murió. Y eso está en todos nosotros. Todos estamos muriendo, físicamente hablando. Pues la sentencia física está sobre todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque Adán fue una cabeza federal y nos representó a todos. Si Adán hubiera obedecido, todos hubiéramos obedecido en Adán. Pero como Adán desobedeció, todos desobedecimos en Adán. ¿Y cuál es la evidencia? Que todos morimos. ¿Sí lo ve? O sea, estamos, dice, muriendo, morirás. Eso nos ocurre a todos. Estamos envejeciendo y si el Señor no llega antes, como sabemos, y nos arrebata y nos da un cuerpo glorificado, vamos a ¿dónde? Al polvo. Pero por gracia del Señor, los que somos cristianos, dice la Biblia que nosotros vamos a dormir. O sea, nuestros cuerpos van a estar dormidos, esperando que la resurrección. Pero aquel que muere sin Cristo va a resucitar para recibir el juicio eterno y ser lanzado a un lugar que es la separación eterna de Dios, que llama el infierno. Eso es lo que enseña la palabra. Pero bueno, entonces, por este pecado original, al ser Adán la cabeza federal, todos fuimos, en Adán todos fuimos condenados. Dice la Biblia, todos nacimos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Por qué? Por ese primer pecado. Todos nacimos muertos. Y hay una muerte física que empieza poco a poco, ¿sí? Muriendo, morirás. Pero hubo una muerte que fue inmediata. Estoy recordando un poquito lo que vimos el domingo pasado, que fue la muerte espiritual. Esa muerte fue inmediata. ¿Sí? ¿Qué pasó? Antes de ese pecado, Adán y Eva tenían una comunión con Dios. Dios se pasaba en el huerto, ellos estaban con Él, tenían una comunión, platicaban con Él. ¿Qué pasa? Justamente después del primer pecado, ¿qué pasó? Se escondieron. Entonces vimos que una característica del muerto espiritual es que no busca a Dios. Se esconde de Dios, no lo busca. Y eso dice la Biblia, o sea, dice el Salmo, dice Romanos. No hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que haga lo bueno. Ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Y eso nos incluye a nosotros. Cuando habla de nadie, ahí estamos incluidos, ¿eh? Nadie puede decir, bueno, si habla de todos menos de mí, todos estamos ahí incluidos. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Entonces esa es la muerte espiritual. Y luego, ¿qué le dice? Que le pregunta Jehová Dios al hombre, ¿verdad? ¿Has comido, ¿verdad?
del fruto del árbol del cual te dije que no comieras? Él lo sabía. Pero ¿qué le respondió Adán? Pero diciendo, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer y comí. O sea, ¿le echa la culpa a quién? A Dios. Esa es una característica también del muerto espiritual. Se justifica su pecado. Se justifica el pecado. Y eso sigue pasando en nosotros como hijos de Dios, sí sigue pasando, porque la carne sigue en nosotros. O sea, si yo llego cansado del trabajo y llego de mal humor y no sé, y le hablo mal a mi esposa y le digo, es que vengo cansado, no. Estás mostrando, o sea, el pecado que existe en tu corazón, ¿cierto? O sea, tú eres responsable de tu pecado. Arrepiéntete, pide perdón y para adelante. O sea, pero entonces, ¿qué le dice? La mujer que tú me diste, le echa la culpa a Dios y justifica el pecado. Es otra característica del muerto espiritual. Y lo mismo hace hombre y hace la mujer, porque cuando va con Eva y ¿qué le dice Eva? Pues la serpiente me engañó y comí. Entonces, vean, o sea, dice Adán, si no me hubieras dado la mujer, pues yo no caigo. ¿Y qué dice Eva? Pues si la serpiente no estuviera aquí, yo no soy engañada. Pero no. O sea, cada uno peca porque uno peca. O sea, somos responsables de nuestro pecado. Eso es lo que se conoce como la muerte espiritual del hombre. Entonces, a partir de ahí, dice la Biblia, y lo dice en muchas partes, nacimos muertos en delitos y pecados. Entonces, si la vida, esto es muy importante, si la vida es tener comunión con Dios, esa es la vida, ¿cierto? Esa es la vida. Adán y Eva tenían comunión con Dios, esa es la vida. Entra la muerte espiritual. ¿Qué significa? Es separación de Dios. Es una separación total y completa de Dios. Total y completa de Dios. Algunos enseñan por ahí, bueno, es que el hombre está como medio enfermo, pero todavía él puede. Bueno, la Biblia, yo no encuentro eso en ninguna parte en la Biblia, y la Biblia dice en Efesios 2:1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y vemos ahí la gracia del Señor. O sea, si yo pienso que yo tuve algún mérito, por pequeño que sea en mí, le estoy robando la gloria a Dios. Que Dios nos ayude a no robarle la gloria a Dios. Cuando reconocemos, sí Señor, verdaderamente yo estaba muerto. Y si no es porque tú me das vida, yo no abro mis ojos, yo no puedo creer, arrepentirme y estar aquí. Estamos aquí, si somos hijos de Dios, solo porque el Señor en su gracia y misericordia nos dio vida. Pero bueno, entonces, ¿qué es la muerte espiritual? Es una separación de Dios, pero completa, total. El hombre no busca a Dios, no quiere saber nada de Dios. Dice que los hombres con injusticia refrenan la verdad de Dios. O sea, quieren enterrar la verdad de Dios, no quieren saber de Dios. Y así estábamos nosotros. Pero el Señor fue por nosotros y nos buscó. Entonces hoy, toda la posteridad de Adán y Eva nacen con la responsabilidad de obedecer. O sea, esa responsabilidad no se va. Porque esa responsabilidad es por creación. ¿Sí? Dios creó al hombre recto y bueno, dice, pero ellos buscaron sus propias perversiones, ¿verdad? Entonces la responsabilidad de obedecer a Dios es por creación. Todos los hombres tienen la responsabilidad de obedecer a Dios. Y no solo de obedecerlo, sino de obedecerlo perfectamente a Dios. Dios dijo, el día que de él comas, ciertamente morirás. No dijo a la primera, segunda, tercera, no. Entonces, la responsabilidad de todos los hombres es obedecer perfectamente a Dios. Pero ¿quién puede hacerlo? Entonces, tenemos que poner nuestra esperanza en un segundo Adán, en un postrer Adán. Amén. Porque ante ese primer pecado, la respuesta de Dios fue una promesa de vida. Empezamos a ver ahí la gracia de nuestro Señor. El hombre peca, ya no tiene ninguna esperanza. El hombre lo busca, Dios lo busca, ¿para qué? Para darle una promesa de vida. Es lo que vamos a ver el día de hoy. O sea, aquí entramos a lo que son sus notas. Dios no derrama inmediatamente todo el rigor de la maldición sobre Adán y Eva por su desobediencia. O sea, la sentencia de muerte física fue aplicada, porque a partir de ese momento Adán empieza a morir. Y como ya dije, todos los hombres nacimos muertos en delitos y pecados, y físicamente todos estamos muriendo. Pero esto es bien importante. Antes de que Dios anunciara
esas maldiciones sobre el hombre y sobre toda la creación, antes de eso, Dios maldice a Satanás. Antes de eso. Y vamos a poner atención aquí. Y en esta maldición de Dios sobre Satanás, ahí viene una promesa de salvación. O sea, hay juicio y salvación juntos. Ahí vienen. Mire, vamos a leer. Génesis 3:14. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente. Vean, Jehová Dios, ¿a quién se está dirigiendo? A Satanás. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y Génesis 3:15, que viene en un recuadro, quiere decir que se lo van a aprender, con la gracia de Dios. Pero aquí Jehová Dios sigue hablando ¿a quién? A Satanás, ¿sí? Noten, a Satanás. En Génesis 3:15 le dice, y pondré enemistad entre ti, o sea, ¿entre quién? Entre Satanás y la mujer. Vean, ya este simple hecho, Jesús dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Ok, la mujer cuando obedece a Satanás, obviamente desobedece a Dios. Entonces la mujer entra en una amistad con Satanás. Entendamos, una amistad es me alineo contigo y hago lo que tú me digas. Eso es cuando hablamos de una amistad. Pero ¿qué pasó? Entra en una enemistad con Dios. ¿Sí lo ve? Por eso dice Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, no hay un término medio. El que conmigo no recoge, desparrama, dice el Señor Jesús. Entonces, cuando dice Dios, le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿qué está diciendo? Que voy a poner amistad entre la mujer y Dios. O sea, voy a salvar a la mujer. ¿Sí lo ve? Ahí le está anunciando la salvación a la mujer. Y la mujer está escuchando y Adán está escuchando. Pero las palabras ¿a quién se están dirigiendo? A Satanás. Pero entonces en la maldición viene la promesa de vida. Estamos aprendiendo tantas cosas en los primeros 3 capítulos de Génesis que son súper importantes para entender todo el resto de las Escrituras. Si nos perdemos de estos elementos, estas enseñanzas tan básicas, vamos a perdernos en muchas enseñanzas de las Escrituras. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, o sea, nos vamos a perder. Pero, ¿y qué le dice? Y entre tu simiente, o sea, ¿de quién? ¿La simiente de quién? De Satanás y la simiente de la mujer. O sea, aquí nos habla de 2 descendencias. Una descendencia de Satanás. Sabemos que Satanás no tiene hijos físicos. Ahorita vamos a ver por la palabra que habla de una descendencia que es espiritual. Jesús dice, ¿verdad? O somos hijos de Dios o son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque los hijos del diablo hacen las obras del diablo. Él es asesino desde el principio. Satanás engañando mata. ¿Cómo mató Satanás al hombre y a la mujer? Engañando. Por eso dice es asesino desde el principio, porque los engañó y los mató. Entonces aquel que hace las obras del maligno es hijo de él. Y nosotros, por gracia del Señor, si hacemos las obras de Dios, es porque somos ¿qué? Hijos de Dios. Pero entonces habla de 2 descendencias que son ¿qué? Espirituales, y lo vamos a ver. Pero le está diciendo, vean, dice, y la simiente suya, de la mujer, esta te herirá en la cabeza. ¿A quién se refiere aquí? Sigan el texto. Esta te herirá en la cabeza. Le está diciendo, de la mujer va a venir un descendiente, hombre, físico, que le va a herir la cabeza a la serpiente, que va a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Sí lo ven? ¿Qué estamos haciendo? Interpretando el texto. ¿Ok? Entonces, ¿qué debió de haber hecho Adán? Adán, ¿qué debió de haber hecho? Número 1, haber obedecido perfectamente ¿qué? A Dios, número 1. Número 2, haber protegido a su esposa del engaño. Número 3, haber aplastado la cabeza de la serpiente y haberla expulsado del huerto, porque él debía guardar el huerto y no lo hizo. ¿Qué va a hacer el postrer Adán? Obedecer perfectamente a Dios. Va a salvar a su esposa. Véanlo. ¿Quién es su esposa? La iglesia. Amén. ¿Sí lo ven? Va a salvar a su esposa y va a guardar a su esposa del error y del engaño. ¿Cómo? Trayéndole muchas bendiciones.
A su esposa le va a dar un nuevo corazón, va a poner su espíritu, va a hacer que anden en sus mandatos. Todo por la obra del Señor. La va a guardar del error por la obra de Cristo, es lo que va a hacer. ¿Y qué va? Y le va a aplastar la cabeza a la serpiente que es Satanás y lo va a echar fuera. ¿Sí estamos viendo? ¿Y qué le dice a Satanás? Y tú herirás a este hombre en el calcañar. Dice otra, tú le vas a morder el talón. Ok. Pero vean ustedes, aquí en estas palabras que Dios le está dirigiendo a Satanás, declara que Eva tendría descendencia. Pero noten, o sea, tanto Adán como Eva sabían, el día que de él comas, ciertamente que morirás. Están escuchando. Sí, imagínense este diálogo, o sea, es real, es histórico, ahí están escuchando. Entonces Eva está escuchando y dice, voy a tener hijos. ¿Qué quiere decir? No voy a morir. ¿Sí lo ven? Dios me está salvando. ¿Sí lo ven? O sea, están escuchando. Entonces ellos, en la maldición contra Satanás, hay esperanza para ellos. O sea, como dije, Dios mismo va a convertir esa amistad que Adán tenía con Satanás, porque decidió obedecerlo, en una enemistad. Y el dominio de Satanás, ¿no?, que va a ser destruido. ¿Sí lo están viendo? Amén. O sea, es lo que estamos viendo desde el Génesis 3:15. Entonces, hay una promesa de vida en la maldición contra Satanás. Y ahora, esta promesa de que vendría un libertador ya no es un mandato de obras para Adán o para Eva. Ya no. Si ven, aquí no hay ya ninguna condición. ¿Qué dice Dios? De la mujer va a venir uno que te va a aplastar la cabeza, Satanás. Ya el hombre y la mujer no tienen que hacer nada. Nada. Ya no es un mandato para ellos que tiene que ser seguido por la obediencia. ¿Sí? Ya no hay una amenaza de muerte si desobedecen. ¿Por qué? Porque ya están muertos espiritualmente hablando. Entonces, esta es una promesa de Dios. Y como es una promesa de Dios, Dios la va a cumplir, porque Dios es fiel. Entonces, es una promesa que ellos tienen que extender su mano, Adán y Eva, recibirla y creerla. ¿Sí lo ve? Entonces, esto se conoce como el protoevangelio. Es la primera vez en la Biblia que vemos a Cristo anunciado. Génesis 3:15. Amén. Entonces, noten esto. O sea, Adán y Eva después son maldecidos. Vienen maldiciones. Pero estas las entendemos como, no como un juicio de un juez, sino como una disciplina de un padre. Porque primero les da la promesa y la creen, porque vamos a ver. Y después vienen las maldiciones. Pero estas maldiciones ya son una disciplina de un padre. ¿Sí lo ve? Si Dios ya me perdonó, ya me perdonó. O sea, en mi vida ya no hay juicio. En mi vida todo el juicio cayó sobre su Hijo Jesucristo. En la vida del creyente ya no hay maldiciones. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para nuestro bien, para hacernos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estas maldiciones llegan después de ¿qué? De la promesa de vida. ¿Sí lo ven? Entonces vamos a leer aquí Génesis 3:16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol en que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero vean, digo, no hay tiempo de ir analizando cada pedacito, pero vean, 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Podemos ver nosotros, con el sudor, pero podemos ver otra cosa, voy a comer el pan todos los días de mi vida, hasta que vuelva a la tierra. ¿Sí lo ve? ¿Cómo cambia? Y es bien importante entender, o sea, Dios usa las aflicciones ¿para qué? Para formar en nosotros el carácter de su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice Romanos 8:28? ¿Sí? ¿Qué dice?
Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, en el griego es todas las cosas. Todas las cosas, todo. Todo lo que Dios decretó en nuestra vida, todo es para nuestro bien. ¿Y cuál es nuestro bien? Ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Todo. Entonces, ¿por qué Dios decreta, verdad, que haya un mundo en aflicción? Porque en esas aflicciones Dios está trabajando con nuestro carácter, con mi fe. Está puliendo mi fe y me está haciendo más a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Sí lo ve? Entonces, Adán y Eva no fueron libertados inmediatamente de las maldiciones del pacto de obras, pero sí fueron libertados de la posterior maldición, que dijimos que era la muerte eterna. Todos los hombres nacen espiritualmente muertos. Si en vida no se arrepienten, en vida, y mueren, ¿qué les espera? La muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? La separación eterna de Dios. Es tan terrible, y nosotros no tenemos ni idea, y nunca lo sabremos, pero que Dios le llama infierno. O sea, es algo tan terrible estar separado completamente de Dios que Dios le llama el infierno. Hoy todos los hombres, aunque lleguen al Señor, tienen la gracia común de Dios. ¿Sí o no? Dios hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. O sea, todos están bajo la gracia común de Dios. Todos los hombres. Si respiran cada día es por la gracia del Señor, aunque no lo reconozcan. Pero nosotros por gracia del Señor lo reconocemos. Pero imagínense estar en un punto y estar para toda la eternidad sin recibir una gota de la gracia de Dios. Una gota de la misericordia de Dios. Una gota, sin recibir nada. Eso es un infierno. ¿Sí me explico? Es la muerte eterna. Entonces, Dios salva a Adán y Eva, no de la muerte física, pero sí de ¿qué? De la muerte eterna. ¿Por qué? Porque ahora su fe, ¿en quién está descansando? En un descendiente de la mujer. Ya no están poniendo su fe en ellos mismos. Ya no es por sus obras, es por fe. ¿En quién? En ese postrer Adán que vendrá. ¿Sí lo ve? Entonces, hay varias razones que encontramos en las Escrituras para entender que Adán y Eva fueron salvos. Uno, esa enemistad que es revertida. Pero otro, Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. ¿Y por qué le llamó Eva? Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Y dónde escuchó eso Adán? ¿Dónde lo escuchó? En Génesis 3:15. Escuchó y dice, entonces mi esposa, Eva, va a ser madre de toda la descendencia espiritual. Y lo creyó, tuvo fe. Por eso le puso Eva. ¿Sí lo ve? Tuvo fe. Y este descendiente que viene de la mujer, que vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente, lo hemos prefigurado en ese primer sacrificio de un animal inocente que está en Génesis 3:21. Pero vean ustedes la preciosa secuencia de las Escrituras y cómo nos va enseñando Dios. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo Dios? Sacrificó un animal inocente. O sea, hubo derramamiento de sangre inocente. ¿Para qué? Para cubrir la vergüenza, el pecado de Adán y de Eva. ¿Qué habían hecho ellos dos? ¿Sí? Se habían hecho delantales ¿con qué? O sea, con hojas. O sea, por sus obras querían cubrir su pecado. Pero ¿qué dice Dios? No es por tus obras. Y tiene que haber derramamiento de sangre inocente para poder cubrir tu pecado. Y es lo que Él hizo. Entonces, la salvación en ambos testamentos, Antiguo y Nuevo, siempre ha sido por gracia, siempre por medio de la fe en un sustituto. Tengan esto bien en su mente. En un sustituto. Porque ¿qué hemos aprendido hasta ahorita? Que este postrer Adán va a obedecer perfectamente. ¿Por qué? Porque yo no puedo obedecer. ¿Y qué hemos aprendido? Que va a morir. ¿Por qué? Porque yo merezco morir. Eso es la sustitución, esa es la justificación. Entonces siempre han sido salvos por gracia, por medio de la fe
en un sustituto, pero creyendo aquello que Dios haya revelado hasta ese momento de la historia. Amén. O sea, ellos tienen esa revelación, lo creen y son salvos. Esas son las sombras de Cristo que estamos viendo ahí. Entonces Cristo es tan glorioso que su sombra salva. En nosotros tenemos toda la revelación. Tenemos que creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que nació de mujer, bajo la ley, que obedeció perfectamente, murió y al tercer día resucitó. Hoy está a la diestra del Padre. O sea, nosotros tenemos que creer en el Evangelio completo porque tenemos toda la revelación. Ellos no la tenían. Ellos, ¿cómo se salvaban? Con lo que Dios les había revelado al momento. Y Dios les daba la fe para creer en eso. Estos fueron los comienzos de la revelación de un nuevo pacto de gracia. ¿Sí? Y se establece solo por el amor de Dios, solo por la bondad de Dios, ¿sí lo ven? Solo por la misericordia de Dios. O sea, Él va a salvar gratuitamente a todos ellos que van a confiar y descansar en la promesa, en esta simiente prometida. Adán y Eva fueron salvos por la fe en la simiente prometida que vendría y aplastaría la cabeza de Satanás. Ellos tuvieron fe en el amanecer de la revelación de Cristo. Y el resto de las Escrituras sigue el desarrollo de esta promesa a medida que la vamos viendo cómo fue transmitida por medio de pactos y a sus profetas hasta que llegue a Cristo, desde Adán hasta Cristo. Amén. Lucas 24:27 leímos lo siguiente. Dijo el Señor Jesús: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y aquí estamos, por gracia del Señor, en nuestro glorioso camino espiritual a Emaús, aprendiendo lo que Dios declaró en el Génesis, que fue escrito por Moisés. ¿De quién? De el Hijo Jesucristo. Amén. Y que Dios nos ayude a perseverar y seguir. Muy bien, sigue la abrogación del pacto de obras. Después de que Adán y Eva fueron perdonados, Dios los expulsa del jardín. Pero como ya dije, esto viene como la disciplina de un padre, ¿sí? Ya no como una sentencia de muerte de un juez. ¿Sí estamos entendiendo eso, verdad? Y esto viene después de lo que vamos leyendo, Génesis 3, 22 al 24. Y dijo Jehová a Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí hay otro árbol, ¿verdad? Hay dos árboles. ¿Un árbol cuál es? El de la ciencia. Comes de él, mueres, pero hay otro árbol, el árbol de la vida. ¿Y qué dice? Que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vean, echa fuera al hombre y pone al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, es imposible que el hombre regrese al paraíso perdido. Es imposible. Entonces, la historia de la redención es nuestro regreso al paraíso perdido, pero por la obra del postrer Adán. Amén. Amén. Entonces, este pacto, como ya les he dicho, el pacto de obras ya no sigue vigente hoy en día, ya no, por varias razones. Este pacto fue hecho con una cabeza federal que es ¿quién? Adán. Había un mandato de un árbol y ese árbol ya no hay acceso al árbol. Es decir, fue hecho solamente con él. O sea, solamente Adán era el único hombre creado, Adán, el único que por su obediencia podía ganar ¿qué? La vida eterna. Y enfatizo, el único hombre creado. De ahí en fuera ya no hay un pacto de obras. Solo por medio de un pacto es que Dios nos bendice. Entonces nadie se puede ganar la vida eterna por obras. Lo estamos viendo. Y hay dos razones. Una, la imposibilidad del hombre. Por su pecado no puede. O sea, ¿cuál es la demanda? La demanda para que por tus obras te ganes la vida eterna. Obedecer perfectamente. ¿Qué es eso? No cometer ni un solo pecado. Si somos honestos, hoy, todos los que estamos aquí, ¿cuántos pecados hemos cometido el día de hoy? No nos damos, de unos ni sabemos, gracias a Dios. Todos. Entonces, el hombre no puede. Pero aparte, vean ustedes, o sea, Dios puso una espada encendida. ¿Por qué?
Todo aquel que busque ganarse la vida por obras, solo se va a encontrar contra la espada y va a ser ¿qué? Despedazado. O sea, quiere decir que todo aquel que busque ganarse la vida por obras va camino a ¿dónde? Al infierno. Ese es su camino. Que se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo. Y nosotros compartamos el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No, pero es que yo soy muy bueno. Créeme que no eres muy bueno. Créeme que no eres muy bueno. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. ¿Sí? La Biblia dice que la consecuencia del pecado es muerte. Y tú eres un pecador. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Entonces, pero la responsabilidad de obedecer la ley moral de Dios no desaparece. Esa es por creación. Entonces todos los hombres siguen siendo responsables. Entonces, al ser el hombre responsable de obedecer, pero al no poder, ¿qué significa? Que está en condenación. Por eso la ira de Dios está sobre todos los hombres que con injusticia detienen la verdad. ¿Sí lo ven? ¿Por qué la ira de Dios está sobre ellos? Porque están en condenación y porque no pueden, a menos que Dios derrame su gracia sobre ellos. Entonces, muy bien. Vamos a ver este punto que es muy importante también entenderlo. La enemistad entre las dos simientes. Leamos el mismo versículo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vean, es Dios soberano. ¿Sí? Es Dios soberano. Dios decreta todas las cosas, en control de todas las cosas. Dios es quien pone la enemistad, ¿cierto? Dios pone la enemistad entre la serpiente y la mujer, entre sus descendencias, y finalmente, y así Dios divide a la humanidad en dos. ¿Sí lo ven? ¿Pero por qué puso la enemistad? Para salvar ¿a quién? A Adán y Eva, y a la descendencia espiritual de Eva. Pero Dios decreta la enemistad. Entonces, la humanidad está dividida en dos, desde el mismo principio. Toda la humanidad, en dos. ¿En quiénes? La descendencia de la mujer y la descendencia de ¿quién? De Satanás. Toda la humanidad está dividida en dos. Y aquí está algo. Nosotros una vez fuimos hijos de Satanás. Pero el Señor nos rescató de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo. Amén. Pero hoy la humanidad sigue dividida en dos. Pero muchos de los que siguen las obras del diablo, muchos de ellos, no sabemos quiénes, llegarán ¿qué? A salvación. Por eso nos dice, ama a tus enemigos. Amemos y compartamos el Evangelio. Pero aquí se divide la humanidad en dos. Y estas palabras, o sea, Satanás entendió muy bien que de la mujer va a venir uno y que le va a aplastar la cabeza a él, a Satanás. Lo entiende muy bien. Porque desde el principio Satanás quiere destruir a la descendencia de la mujer. Vamos a seguir leyendo. Dice, Génesis 4, del 1 al 5. Conoció. Esta palabra conocer implica de tener intimidad. Habla de una intimidad. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. No lo dice la Escritura, pero quizás Eva pensó, ya llegó el descendiente prometido. No le dijo cuándo. ¿Cierto? No dice la Escritura. Pero bueno, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado, vean, dos cosas, a Abel y a su ofrenda, ambos. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y de que sus semblantes, Caín se enojó, ¿verdad? Entró ira. Dijo el Señor Jesús, si te enojas contra tu hermano, eres culpable de asesinato. Porque en la ira que viene hay un deseo de ¿qué? De matar, ¿no? Entonces aquí, ¿qué pasa? Caín que se ensaña, se enoja. Y luego Génesis 4, 8 al 9. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Jehová lo sabía. Y él respondió, vean la respuesta, no sé, ¿qué dice? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, vemos hay una rebeldía total en ¿quién? En Caín.
¿Sí lo ve? Una rebeldía total. O sea, aquí se registra el primer asesinato. Caín mató a Abel. Y vemos algo más. Caín tenía la ley moral escrita en el corazón. Caín sabía que no matarás, pero su conciencia estaba endurecida. ¿Sí lo ven? Y eso pasa con todos los seres humanos. O sea, se llega a endurecer la conciencia a tal grado que entran en perversiones que consideran que son buenas. Entonces, eso pasó, se empezó a endurecer la conciencia. En nosotros pasó lo mismo. Por eso negábamos al Señor. Tuvo que llegar el Señor y darnos un nuevo entendimiento, un nuevo corazón. O sea, vuelve a escribir su ley en nuestro corazón para que lo podamos amar y obedecer. Es lo que hizo el Señor en nosotros. Pero en un cristiano, la conciencia se puede endurecer también. También se puede endurecer la conciencia. A mí me enseñaron que si aquí está un jovencito, una jovencita de 12 años y Cristo llega a su vida y dice, qué bueno, porque lo que ya pecó. De aquí en adelante tiene que trabajar con su pasado, pero ya no con pecados futuros, y no es cierto. O sea, es decir, la carne sigue presente en mí. ¿Sí me expliqué en esto? Es decir, si el Señor llegó a los 12 años y este jovencito no fornicó y es cristiano, ¿puede fornicar? Sí puede fornicar. Siempre tenemos que estar dependiendo ¿de qué? De la gracia de Dios. Siempre. Aún con pecados pasados en los que el Señor ya nos ha dado la victoria. Cualquiera que sea. Yo era muchas cosas. Era muy grosero y cosas, y Dios me ha ayudado con eso. Pero si dejo de depender de la gracia de Dios, va a regresar. Porque la carne sigue presente en mí. Es lo que pasó aquí. Y bueno, y Caín sin la gracia de Dios, imagínense. ¿A qué punto llegó? Mató. ¿Por qué mató Caín a Abel? ¿Por qué lo mató? El apóstol Juan nos da la respuesta en 1 de Juan 3, 11 y 12. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y vean el 12, no como Caín. ¿Y qué dice? Que era del maligno. Ahí está la razón. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. ¿Las de quién? Las de Caín. Y las de su hermano, justas. Solo por eso. El mundo odia al cristiano porque las obras del mundo son malas y las del cristiano son justas. Solo por eso. Y vean ustedes, doy gracias a Dios porque cuando estoy preparando las clases veo cómo se entrelazan lo que estamos aprendiendo en Primera de Pedro. La causa del sufrimiento del cristiano, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Por qué sufre el cristiano? Porque es cristiano. Y si el cristiano sufre por ser cristiano es porque eso le garantiza que va camino a la gloria. Porque nuestro Señor Jesús vino para salvarnos y Él sufrió en vida para salvarnos, muere y resucita y está ¿dónde? En el cielo. Entonces nosotros al ser salvados empezamos a sufrir porque ya no somos de este mundo. Empezamos a sufrir por causa de Cristo y eso nos llena de gozo porque eso nos asegura que vamos a ¿dónde? Al camino a la gloria. Eso aquí que dice, sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aunque Caín y Abel nacieron de la misma madre de Eva, se nos dice que Caín era del maligno. ¿Qué quiere decir? Era de la simiente de Satanás. Sus obras eran malas, o sea, Satanás engañando mató. ¿Y Caín qué hizo? Mató también. Y las del hermano justas. Aquí vemos claramente lo que ya les comenté. O sea, la división entre ambas simientes no es física, sino es espiritual. Es espiritual. Por eso nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra las potestades y las huestes celestiales. ¿Sí? Entonces, la descendencia de la mujer se caracteriza por sus obras justas. La descendencia de Satanás por sus obras malas. Notemos algo más. El autor de Hebreos dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Hebreos 11, 4. Vean, las obras de Abel dieron testimonio de su fe. ¿Sí lo ven? Sí. Es lo que dice. Era de la simiente espiritual de la mujer. Al haber ofrecido a Abel un mejor sacrificio que Caín por la fe, se implica que fue algo que le fue revelado a él por sus padres. ¿Sí lo ven? Sus padres le enseñaron a los dos. Uno tuvo fe, Abel, el otro no tuvo fe, Caín. O sea, a nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios les había enseñado de una forma muy vívida, muy clara, que sin derramamiento de sangre inocente no hay perdón de pecados. ¿Cómo se los enseñó? Cuando sacrificó a ese primer animal y los cubrió con túnicas de pieles. Ellos aprendieron eso. Aprendieron que para cubrir el pecado Dios tuvo que sacrificar un animal inocente. O
Sí, hubo derramamiento de sangre. Eso se lo enseñan ¿a quién? A sus hijos. Abel, un descendiente espiritual, tuvo fe y sus obras dieron testimonio de su fe. Entonces la fe verdadera produce obras verdaderas. Siempre ha sido así desde el principio y lo estamos viendo. Y eso dice Efesios 2:8-10. Dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, ya estamos viendo, nadie por sus obras es imposible que puede ganar el favor de Dios. Es imposible. Pero una vez que somos salvos, somos nueva creación en Cristo Jesús. ¿Y qué dice el 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras. Y dice más, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, la fe verdadera produce ¿qué? Obras verdaderas. Las obras dan testimonio de mi fe. Por eso dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Gracias a Dios por eso. Amén. Entonces Caín, un descendiente espiritual de Satanás, no tuvo fe. Sus obras dieron testimonio de que no tuvo fe. Mató a su hermano. ¿Sí? Pero las obras de Abel fueron justas. ¿Sí? Y sus obras dieron testimonio de que su fe era ¿qué? Verdadera. Entonces de Caín viene esa descendencia espiritual de Satanás. ¿Sí lo ven? De ahí viene. Entonces vamos a ver estas palabras y hechos de Lamec, un descendiente de Caín. Génesis 4:23. Dice, y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. O sea, me pegan y ¿qué hago? Y lo mato. Sí, él sabía también, tenía la ley de, él sabía que matar está mal, pero ¿qué pasaba con la conciencia de él? Totalmente ya endurecida. Ya para él Dios ya no existía. En contraste, vemos en Génesis 4:26 que la descendencia espiritual de la mujer invocaba el nombre del Señor. Dice, Génesis 4:25, en la versión de las Américas, y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set. Porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Y vean lo que dice, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Entonces vemos ahí dos descendencias desde el mismo principio. Entonces desde la caída misma, la simiente de Satanás, que es espiritual, odia a muerte a la simiente de la mujer, que también es espiritual. Y la razón es porque las obras de la primera son malas y las obras de la segunda son justas. Y esta enemistad que Dios establece en su soberanía, como lo vimos, sigue hasta el fin. En lo que Dios llama este presente siglo malo, hasta el fin. Apocalipsis 6:9-11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Ve? Por causa de haber sido obedientes a Dios, por causa de no negar su fe, por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En Apocalipsis, los moradores de la tierra son aquellos que no tienen fe en Dios, en el libro de Apocalipsis. Esos son los moradores de la tierra. Porque nosotros somos los moradores de la Jerusalén de arriba. Amén. De la Jerusalén celestial. En Apocalipsis, a eso se refiere. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, esa enemistad sigue hasta el fin de este presente siglo malo. Entonces una pregunta es, ¿qué propósito tuvo Dios? ¿Qué propósito tuvo Dios al establecer esta enemistad? Y entonces, en el protoevangelio mismo, estamos viendo la enemistad, ¿cierto? O sea, y lo vuelvo a leer. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el
calcañar. Entonces, esta enemistad tiene por objetivo la derrota de Satanás y la victoria de Cristo. ¿Qué hizo Caín? Mató a Abel. ¿Por qué? Porque las obras de Caín eran malas y las de Abel justas. ¿Qué va a hacer la serpiente entonces? ¿Va a matar a quién? Al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque las obras de la serpiente son malas y las obras del Hijo de Dios son justas. Entonces, o sea, el descendiente prometido va a venir y va a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿cierto? Pero lo va a hacer al morir en manos de pecadores, al morir en manos de descendientes espirituales de Satanás. Ese es el glorioso evangelio. Por eso es locura. Pero por eso, desde ahí mismo vemos todo lo que va a irse desarrollando en la historia. Miren, Pedro dijo en su primer discurso a o sea, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Dios había decretado que su hijo iba a morir en manos de pecadores. Pero esos pecadores son responsables por su pecado. Porque dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Leímos que Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Y de quién eran aquellos que mataron a Jesús y por qué causa lo mataron? Aquellos que mataron a Jesús eran del maligno. Y lo mataron porque las obras de Jesús fueron las más justas, las más obedientes y las más santas. En él no hay pecado. Esto lo leemos aquí, en Juan 8, 44 al 47. En este diálogo que Jesús tiene con los judíos. ¿Sí? ¿Qué les dice? Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, matando, engañando, mató. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de todos ustedes ha visto un pecado en mí? Y todos nos quedamos callados. ¿Amén? Nadie. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y le da la razón. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, la santidad de Jesús provocó tanto odio entre sus enemigos, que ellos a grandes voces pidieron que él fuera crucificado. Lucas 20, 25. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. ¿Qué quería hacer Pilato? Soltar a Jesús. Ellos volvieron a dar voces diciendo, y aquí se refiere a los judíos, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, ¿quién? Pilato. Pues qué mal ha hecho este. Y vean lo que dice Pilato. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Y vean también aquí la injusticia de Pilato. Sin ningún delito, ¿por qué le va a castigar? Pues para darles gusto a ellos. Está toda la turba enardecida. Ok, no hay nada en él, pero lo voy y castigo era a ser azotado y la carne era desgarrada, pero por darle gusto a ellos. Pero ¿qué dice el 23? Mas ellos instaban a grandes voces. O sea, ¿qué quiere decir esto? Los sacerdotes instaban a todos. ¡Ey! Griten todos. Sí, eso quiere decir. Instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos, de la multitud y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. La voluntad de ellos era satánica, ¿sí lo ven? Era matar al Hijo de Dios. Ellos pecaron al matar al Hijo de Dios. Pero la voluntad de Dios, ¿cómo era? Era buena, santa, justa, perfecta. Por eso dice, a entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Pero esa era la voluntad de Dios. Y la vemos desde Génesis 3:15. La voluntad del Padre era que el Hijo entregara su vida, porque Cristo con su muerte y resurrección venció a la muerte y al pecado. Jesús en la cruz del Calvario le aplastó la cabeza a Satanás. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién? Jesús. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo en la cruz le aplastó la cabeza a la serpiente. ¿Y cómo ves tú en tu vida? ¿Cómo ves en tu vida que Satanás fue derrotado y que es un enemigo derrotado? ¿Cómo lo ves en tu vida? Porque Él no pudo impedir que llegáramos a salvación. Así lo vemos. ¿Sí? O sea, cuando se nos predicó a Jesús resucitado, el Espíritu Santo nos dio vida. Y Satanás, siendo un enemigo derrotado, no lo pudo impedir. Él no pudo impedir. Mira, no pudo impedir que alargáramos nuestra mano y tomáramos y comiéramos del árbol de la vida. No pudo impedir. Así como ese fruto colgaba del árbol de la vida, así nuestro Señor Jesús fue colgado de un madero. Para que por las obras de aquel que fue traspasado en la cruz, nosotros podamos regresar al Edén celestial. Porque esa espada encendida que era sobre nosotros, que guardaba el camino del árbol de la vida, fue sobre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús dijo en Apocalipsis 2:7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y nuestra victoria es nuestra fe en la simiente prometida que venció. Por la fe en su victoria en la cruz podemos regresar al paraíso de Dios y alargar nuestra mano y tomar del árbol de la vida y comer y vivir para siempre. En Cristo hemos vencido a Satanás, al pecado, a la muerte, al mundo, porque nuestro Señor Jesucristo, la simiente prometida de Génesis 3:15, venció. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Solo tu palabra, Señor, es verdadera comida y verdadera bebida, Señor. Solo por tu carne y por tu sangre somos salvos, Señor. Gracias, Señor, por esa bendita promesa que encontramos en Génesis 3:15. Y más aún, gracias porque tenemos toda tu palabra completa y podemos ver esa gloriosa realidad de nuestras vidas, Padre. Gracias porque por pura gracia y misericordia permitiste que largáramos nuestra mano y tomáramos el árbol de la vida, de ese fruto precioso que es nuestro Señor Jesucristo, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque nos sigues alimentando por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir teniendo esta hambre de ti, Señor, hambre de tu palabra y de tu verdad, Señor. Reconocemos que es por pura gracia que estamos aquí. Por pura gracia nos haces entender. Por pura gracia haces que nuestro corazón se quebrante por ti, Señor. Santifícanos, Padre. Gracias, gracias, Señor, por nuestra simiente prometida, que venció en la cruz. Amén.